Bienvenidos a Giro Emocional, un espacio para conectar, crecer y transformar nuestras vidas desde la responsabilidad y la compasión. Aquí exploraremos los giros inesperados que nos invitan a reflexionar, a sanar y a descubrir nuevas formas de alinear nuestro cuerpo, mente y espíritu. En este podcast hablaremos de emociones, evolución personal y herramientas prácticas que te ayudarán a vivir con mayor claridad y propósito. Soy Ana Yepes, psicoterapeuta y coach en integración consciente. Estoy aquí para acompañarte en este viaje hacia tu máximo potencial. Esto es Giro Emocional. Bienvenido a este espacio de transformación. Bienvenidos a Giro Emocional. Hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial y que sé que lo van a disfrutar muchísimo. Él es director, guionista y crítico de cine, profesor del Centro de Estudios Junguiano en Venezuela, tarotista y astrólogo. Tenemos con nosotros hoy a Luis Bond. Hola, gracias por Hola la Luis, invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, todavía no estamos en Mercurio retrógrado, pero ha sido una locura meternos acá en el programa. Y además esto es como un carro tecnológico, o sea, porque claro, ustedes están viendo esto, pero yo estoy viendo una pantalla donde hay una cosa que dice uploading, donde hay unas cositas que salen. Yo siento que estoy como una nave espacial. Bueno, esto es un estudio de grabación para que nos creamos el cuento y lo podamos disfrutar. Mira, cuando te invité, la idea de estos giros emocionales es precisamente conversar con personas que han logrado ciertas cosas en su vida, que se sienten satisfechos con lo que han ido logrando, que no quiere decir que no haya mucho más que descubrir y que avanzar. Y también conectar como con esos giros emocionales que te tocó vivir a ti en tu vida, esos cambios que además con todo el cambio que estamos sintiendo en el mundo y todo el cambio en la humanidad, ahora se hacen más vigentes y más claros también, como cuando uno ve para atrás o cuando a mí me pasa que yo veo hacia atrás y digo, wow, ahora entiendo porque eso me pasó en ese momento y eso me llevó a esto y entonces van como las piezas del rompecabezas encajando. La idea es, yo soy muy práctica, como ya me conoces un poquito, y la idea es que también le dejemos a las personas que se conecten y que compartan con nosotros esas herramientas prácticas para aprovechar al máximo esos cambios, para aprovechar esos giros y que podamos de verdad sacarle ventaja a esa experiencia. Cuéntanos primero un poquito de ti, cuéntale a la audiencia quién eres un Ok, poco y arrancamos ahí. ok. Bueno, yo vengo del mundo del cine y de la publicidad o sea, desde el, desde que estaba en cuarto semestre comencé a trabajar en esto primero como editor, después escribiendo, dirigiendo y bueno, vamos a decir que el mundo del cine ha sido como el tronco que sostiene parte de mi trayectoria. Todo el tiempo, pues desde toda la vida, el cine ha sido como mi pasión. Cuando me gradúo, por temas del destino, comienzo a dar clases en la universidad. Yo me gradúo en el año 2008, en julio, y en octubre comencé a dar clases, fueron 3 meses ahí mismo, de guión. El guión es, si se quiere, como la materia que más me apasiona y en la que me he formado muchísimo. Y en paralelo, cuando yo estoy en el último semestre de la universidad, comienzo a acercarme al mundo de la psicología analítica profunda. Arranco estudiando mitología con Magali Villalobos, que bueno, es mi mentora, amiga. Magali es lo máximo. Y a partir de ahí, después, mientras en paralelo estoy trabajando en cine y estudiando clases de guión, de cine, de dirección, de producción de comerciales, pues me comienza a interesar y a llamar más la atención el mundo de la psicología analítica profunda, específicamente del lado arquetipalista. Comienzo a tomar cursos en la Sociedad de Analistas Junguianos de Venezuela, después me voy al Centro de Estudios Junguianos de Venezuela y bueno, estas dos cosas comienzan a ocurrir en paralelo. En el momento también cuando, gracias a Juni, bueno,
precisamente como él se acerca a todos los lenguajes simbólicos, me comienza a interesar la alquimia, me comienza a interesar el tarot, la astrología, porque me doy cuenta que hay vasos comunicantes con todo esto. Y bueno, en paralelo a mi carrera como realizador está esta formación. Después hice el curso de posgrado en la Fundación para Análisis Junguiano en Córdoba. Después hice la especialización en teoría junguiana artístico-cultural en la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano. Después hice la formación en intérprete de patrones arquetipales en Assisi. Y ha sido como han sido como los dos pilares que me han sostenido. Originalmente yo comienzo a estudiar tanto la psicología analítica profunda como el tarot y la astrología como originalmente para construir personajes, para darles una mejor dimensión y etcétera. Termino teniendo herramientas para conocerme a mí mismo y hoy en día pues doy clases en el Centro de Estudios Junguianos de Mitología y Arquetipos, consulto a través del tarot y de la astrología y bueno, se ha vuelto como esa otra área de desarrollo que posiblemente si viajo en mi maquinita del tiempo y me digo a los 20 años, mira, todo esto te va a interesar, jamás me hubiese pasado por la cabeza. Claro. O sea, quiero, quiero hacerte varias preguntas, porque tú Ok. eres una cajita de Pandora. Este, vamos a empezar por Jung. Ok. Yo sé que Jung es súper, bueno, amplio y complejo. ¿Qué es lo que más te atrajo de la psicología junguiana? Si lo tengo que poner en blanco y negro, cómo Jung y los post-jungianos van a utilizar todo el lenguaje simbólico, mitos, religión, como te decía, alquimia, cábala, gnosticismo, etcétera, para poder hablar de los procesos del alma humana. Porque normalmente la psicología siempre, o por lo menos gran parte de cómo nosotros tenemos pensado que funciona la psicología, es más, si se quiere, cognitivo-conductual, ¿no? O sea, Pavlov, la campanita, etcétera, etcétera, y que de pronto un psicólogo abra el compás y permita que todas estas miradas simbólicas que a veces son desdeñadas por ser vistas como, no sé, como locura o como que no tienen un marco epistemológico duro que la sostenga. Y Jung dice, no, son expresiones del alma, son expresiones de la psique. Y hay información que nos puede ayudar a conocernos desde la mitología griega hasta el Antiguo Testamento. Y son útiles. Entonces, claro, que un psicólogo se atreva a traer a la mesa eh, temas y miradas que normalmente serían desdeñados por no ser visto como algo que no tiene un rigor científico serio y los pueda meter dentro de su teoría y abra la puerta para que después los post-jungianos también se acerquen a ellos, es una maravilla. O sea, creo que le habla al alma y desde el punto de vista de creador, es una maravilla para poder construir personajes. O sea, es una maravilla si tu personaje es extravertido, introvertido, entender cómo es la dinámica con la sombra, con los complejos, y evidentemente por transitividad terminas viendo cosas en ti. A eso iba. Eh, ¿cuál, cuando te conectaste con Jung y empezaste a trabajar y a estudiar y todo, qué fue lo que tocó más para ti? A mí lo que más me tocó fue, como te comenté, yo arranqué con Magali y cuando comencé a estudiar mitología y comencé a ver arquetipos y comencé a darme cuenta cómo nosotros somos una mezcla de arquetipos y cada arquetipo te permite entender, claro, así es como opera la dinámica con mamá, con papá, con mis amigos, con mi pareja, con las relaciones. Un poco es suena como un cliché, pero es como un poco salir de la Matrix y entender, comenzar a ver patrones y entender que, hey, hay una manera de poder acercarnos a algo que aparentemente es completamente etéreo o difícil de poder aprender, ¿no? Hay una cita con la que yo siempre arranco mis clases de mitología, que es de Patrick Harpur, en el Fuego Sagrado de los Filósofos, que dice, el mundo que vemos es el mito en el que estamos. Y efectivamente fue lo que me ocurrió a mí. Cuando yo vi todas estas clases con Magali y después cuando comencé a estudiar por otros lados, me daba cuenta, hey, no puede ser que
esto que escribieron los griegos hace tanto tiempo es lo que yo estoy viviendo hoy en día calcado, o cuando doy clases también de mitología pasa que la gente dice, yo no sé nada de mitología griega, yo no sé nada de cine ni lo que tú estás explicándome, pero esta clase de hoy es lo que estoy viviendo tal cual, con pelos y señales, con los mismos ejemplos que estás dando. Entonces, evidentemente te das cuenta que hay un patrón, hay algo ahí, ese inconsciente colectivo, ese campo de resonancia mórfica, como lo quieran llamar, el quantum, que nos une. Exacto, y, o sea, y es increíble como podemos soñar cosas o imaginar cosas y cuando volteamos y vemos, como dices tú, ya esa misma imagen estaba en los griegos, esa misma imagen estaba, me hiciste acordar el cuento del sueño ese horrible que yo tuve con Ajá, con pan, justo, sí. ajá, que yo te digo, no, me pareció un hombre que era medio cabra, medio hombre, como además un sombrero de copa, porque yo le veía como los cachos con el sombrero de copa, y me estaba persiguiendo y me quería torturar y no sé qué, y tú me enseñaste una foto y me dices, mira, ese es Pan, y yo, wow, ese fue el con el que yo soñé. ¿De dónde saqué yo esa imagen? No Claro. sé, porque yo no recuerdo bueno, haber leído mitología griega hace muchos años cuando era pequeña, pero que de repente aparezca en los sueños por la situación. O sea, y después cuando uno hace el análisis de los sueños y te das cuenta de cómo tu psique va limpiando por los sueños y cómo tu psique te va enseñando cosas de ti a través de los sueños. Wow, para mí es ir encajando las piezas del rompecabezas y ir haciendo sentido a tu experiencia de vida o a mi experiencia de vida, hablando desde mí, para sentirme cada vez más tranquila, más segura, más plena y poder continuar. Eso es algo que, y fíjate qué cómico, porque Pan se asocia con la pesadilla. De hecho, Hillman tiene un libro que se llama Pan y la pesadilla, donde habla de, bueno, cómo precisamente es en estos momentos de pesadilla donde Pan se hace presente, para que, bueno, uno haga cuerpo psíquico, para que uno vuelva al cuerpo, que es algo que es muy interesante. Pero lo que tú dijiste del sentido es algo que también me atrapó mucho de Jung y después de la astrología, del tarot. Cómo nosotros podemos poner en un mito, en una carta, en un planeta, en una estructura arquetípica que puede ser un signo, una runa, un hexagrama, son lenguajes simbólicos, lenguajes del alma, una experiencia vital que a veces no podemos poner no podemos expresar con claridad, no podemos expresar con, el lenguaje se nos queda corto. Ujú. Pero cuando tú te acercas a estos lenguajes simbólicos o ves este mito, tú dices, todo lo que yo siento que tendría que escribir 70 libros está contenido en este arcano del tarot o está contenido en este mito cortito. Es una cosa que siempre me va a sorprender, siempre. Sí, cuando empezamos a ver la vida desde esa perspectiva, se convierte en una sorpresa constante y no en un río tenemos que estar nadando contra la corriente o víctimas de nuestras situaciones o como dice muchas veces la gente, bueno, es que esto es lo que me tocó y ya, y lo tengo que asumir de Mm, esta forma. Como un cambio de mindset, ¿no? De volver al mindset de niño, de curiosidad, de descubrimiento. Y eso es lo que hace el conocer todas estas herramientas. Cuéntame, nosotros hablamos, bueno, pudiéramos estar hablando de Jung y de los postjungianos y de esto, o sea, horas, sí. pero en honor al tiempo. Cuéntame entonces, ¿cuál fue ese giro que tú sientes que fue ese cambio, ¿no? Esa transformación de tu vida. Y cómo podemos expresárselo a las personas que nos están escuchando. Porque si ellos se están sintiendo de esa forma, que sepan que siempre estos cambios vienen para traernos potencialidades. Sí. Mira, yo estaba en Venezuela en el año 2017, para más o menos poner a la gente en contexto. Yo era en aquel momento profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Monte Ávila, de la Universidad Santa María, era crítico de cine en Globovisión, tenía mi productora, estaba haciendo comerciales, tenía, entre comillas, digamos, lo que para mí era mi vida ideal, soñada, perfecta. O sea, había alcanzado, si se quiere, lo que para mí era
el tope en cada una de mis áreas de desarrollo profesional. Venezuela comenzó a complicarse porque, bueno, la crisis, nosotros lo sabemos, cada vez había menos oportunidad de que las marcas invirtieran en publicidad y bueno, para nadie es un secreto que los profesores no vivimos de dar clases, en lo absoluto. Es algo que uno hace por amor al arte, yo siempre lo he visto así, por amor al arte y como mi manera de poner mi granito de arena. Nadie se vuelve millonario por escribir crítica de cine tampoco. Es una cosa que es algo que si te pagan dos lochas, es algo que también uno hace por amor al arte. Y digo, ok, voy a tener que emigrar. Vengo para Estados Unidos, saco una residencia por talento, porque bueno, por toda esta carrera ya tenía un currículo para poder optar a una residencia. Y cuando aterrizo acá, me siento con mis socios y comenzamos a, bueno, como toda persona que migra, a ver, sí, nos trajimos a la productora, nos trajimos las cámaras, las luces, los equipos, etcétera, pero más allá de la productora, ¿qué más podemos hacer? Y bueno, todos estamos como intentando sacar en ese baúl de recursos qué es lo que cada uno podía hacer. Entonces, bueno, mi socia, por ejemplo, ya tiene muy buen ojo, ella es productora y dice, bueno, yo puedo ofrecer mis servicios para diseñar presentaciones. Entonces, ella comenzó a ofrecer esos servicios en Upwork. Mi otro socio, él además de ser director de fotografía, también es editor y dijo, mira, tal vez puedo ver si puedo ofrecer estos servicios o qué onda. Estamos viendo y me dicen, ¿por qué tú no te pones a dar, por qué tú no consultas? ¿Por qué tú no consultas con la astrología y con el tarot, tú que tienes toda la vida estudiando esto? Y automáticamente mi respuesta es no, porque yo, ¿sabes? Yo vengo del mundo del cine, ¿qué voy a hacer yo leyendo cartas astrales y tarot, etcétera? Aunque de nuevo tenía años estudiando esto y para mí esto no solamente es un segundo lenguaje que amo y respeto profundamente, pero era algo para mí y cuando yo estaba en Venezuela consultaba a mis amigos. Literalmente mis amigos me decían, quiero que me hagas la revolución. Y le decía, bueno, me invitas el almuerzo y te hago la revolución. Fin. O tengo una amiga y esta amiga se quiere consultar contigo, yo no sabía ni cuánto cobrar, ni cómo cobrar, entonces a veces eso, dile a tu amiga que me invite a un almuerzo o que me compre un café o qué onda. Y lo que a mí me conflictúa es precisamente esas trampas en las que a veces cae la máscara que uno, en términos junguianos, ¿no? La máscara o persona, estos roles que uno eh, asume, estos Exacto. roles ideales con los que uno quiere que lo vean. Entonces, Ujú. en aquel momento yo decía, ¿qué va a pensar la gente? Yo siempre cuento en clases, recuerdo hace muchos años atrás, estaba dando una clase de guión y estaba esta chica que estaba anotando todo con un marcador y subrayaba y tal, no sé qué. Y yo le digo a esta chica, porque voy pasando las láminas, y me dice, ya va, que tengo que terminar de anotar perfecto. Y le digo, oye, tú debes tener 80 planetas en Virgo, porque para tomar apuntes así tan al detalle, subrayar y no sé qué. Y ella me dice, o sea, la cara de ella como que se transfiguró y me dice, no puedo creer que un tipo como tú, tan letrado, tan inteligente, creyendo en esas estupideces. Yo te tenía aquí y te me caíste. Y eso para mí fue como, es verdad, si yo comienzo a hablar de todas estas cosas, la gente me va a tomar como loco. ¿Qué es esto? Y bueno, la necesidad es la madre de todos los movimientos. Digo, bueno, vamos a ver qué onda con las consultas. Después me dicen, ¿por qué no das clases? Tú que tienes toda la vida dando clases, pues también puedes dar clases de esto. Y yo, bueno, pero no sé, a la gente le interesa dar clases conmigo de cine, no de tarot ni de astrología, ni de mitología. Y bueno, se dio la oportunidad con el Centro de Estudios Junguianos. Yo comencé a dar mis clases de tarot y astrología y enos aquí. Hoy en día las dos cosas funcionan en paralelo y no solamente gracias a ellas pues puedo sostener mi economía, sino que no me imagino un multiverso donde no estoy haciendo estas cosas que me apasionan tanto, pero fue durísimo, o sea, me conflictuó muchísimo. Y sientes que hay algún momento en que te llegó así algo que dijiste, ya está, esto es parte de mí, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando yo comienzo, porque es que yo siempre bromeo y digo que en algún momento yo era como Split, ¿sabes? Como la película esta de Fragmentado, ¿no? Estaba como el del cine
que entonces no habla de nada de estas cosas, o el junguiano que no habla de nada de estas cosas, o el tarotista o el astrólogo que no habla de estas cosas. Y cuando yo comienzo a armar las clases y yo digo, hey, pero esto no son compartimientos que están separados, sino precisamente mi elemento diferenciador es que yo puedo unir todo. Entonces, Ujú. cuando yo comienzo a dar clases en el Centro de Estudios Junguianos, o cuando hoy en día doy clases de guión, o cuando doy clases de tarot de astrología, yo mezclo todo. Entonces, cuando yo estoy hablando de cómo construyes un personaje, te puedo estar hablando de conceptos de psicología analítica profunda, te puedo estar hablando de tarot, te puedo estar hablando de signos zodiacales. Cuando doy clases en el Centro de Estudios Junguianos, te voy contando de, bueno, este es el mito, así funciona el arquetipo, y en estas películas puedes ver, y en estas series puedes ver personajes que están viviendo este mito y que están encarnando este arquetipo, y también suelto perlas, ¿no? Esto es como una gente, no sé, como un tránsito de la casa 8, que es una transformación profunda. Esto es como estar perdido en la casa 12, ¿no? Que es el inconsciente más el inconsciente colectivo, el principio de participación mística. Esto es como la luna en el tarot. Y cuando doy clases de tarot y de astrología, también creo esos puentes. Entonces me di cuenta que no es que tal vez lo que me frenaba era pensar que eran como diferentes personalidades, y lo que me ayudó este punto de giro, como diríamos en cine, punto de no retorno, cuando me monto en un avión y digo, ajá, hay que reinventarse, es darme cuenta que todas estas cosas que para mí estaban separadas, al Ujú. final se terminaron uniendo en un único camino. Wow, qué bonito. Me encanta, me encanta. Porque además, hay varias cosas que te quiero comentar, porque así como te ha pasado a ti, esa disociación, Uh yo -huh. tengo mucha gente que le pasa, que está en caminos académicos, pero siente que tiene otra vocación. Entonces, como que su profesión y lo que le da dinero no es compatible con su vocación y lo que es su camino de alma o su longing, ¿cómo se dice en español? Sí, lo que uno Su desea, lo que anhelo, uno, su tu anhelo, anhelo, exactamente, sí. su anhelo lo llama. Y muchas veces se encuentran en esta dicotomía donde es como o blanco o negro. Y parte de lo que yo quiero mostrar es que hay un montón de matices de grises en el medio y de colores que podemos usar para fusionar precisamente esa parte académica y ese camino profesional que nos sustenta con nuestros anhelos del alma. Y le pasa a mucha gente, muchísima gente que tiene eso, como que una carrera y una vocación. Y aquí vemos cómo en tu caso tú lograste, primero dándote cuenta de eso, primero dándote cuenta de que estabas separado Claro. y luego buscando la forma de ir integrando, que también tiene que ver, siento yo, con la autoestima. Tiene que ver mucho con tu autoestima. ¿Cómo dejas de tú pensar en lo que las otras personas te están diciendo, como la muchacha, y Uh no -huh. decir, ok, esto cómo me detonó, qué hago con esto sí soy yo, me sirve, no me sirve, y cómo tú te empiezas a tratar tú a ti y a valorarte tú y poderte expresar en el mundo? Como hablamos, casa uno, casa dos, Sí, el sí, sí. yo, el dinero. Ah, viste, estoy Exactamente. aprendiendo. Y fíjate con esto, Ana, que efectivamente es así. Yo creo que a veces cuando nosotros hacemos estos cambios, precisamente lo que nos frena es ese pensar en los demás. Porque como te digo, yo vengo del mundo de ser profesor, lo académico, y hay como toda esta idea o todo este halo alrededor. Yo creo que la docencia, al igual que, por ejemplo, no sé, los médicos, los abogados, tienen como este halo de, no, es que él es médico, no, es que él es profesor. Yo recuerdo que en Venezuela a mí me paraban las alcabalas y yo decía, soy profesor, y era como si yo dijera, soy médico. Ah, no, adelante, profesor. O sea, a mí nunca me llegaron a matraquear, gracias a Dios. Yo siempre decía que una de las pocas ventajas que tenía de ser profesor es que no me robaban en las alcabalas. Y claro, cuando de pronto tú te vas a un espacio que para muchas personas es como lo contrario, porque de nuevo hay muchos prejuicios, hay mucha desinformación, pareciera que esto fuese en detrimento de todo lo demás que has construido, porque en algún momento yo lo vi así, era como en el momento en el cual y yo siempre bromeaba, decía, yo salgo del closet esotérico, automáticamente la gente va a decir, no, ¿para qué voy a estudiar yo con este tipo? Etcétera, etcétera. Y mi trabajo ha sido no solamente entender que ambas cosas pueden coexistir, sino también, y esto ya es como un poco mi misión en este momento,
hacer que las personas que ven clases conmigo o que me siguen o que me escuchan se den cuenta que una cosa no tiene por qué estar peleada con la otra, se pueden complementar y que a veces son más los prejuicios que uno tiene que la realidad. O sea, yo recuerdo que una vez tuve un alumno en el Centro de Estudios Junguiano, súper cerebral, apolíneo, diríamos nosotros en términos arquetipales, que 2 más 2 da 4 y cuál es la referencia y la bibliografía, qué sé yo, ta, ta, ta. Y él me dice, mira, vi que estás dando un taller de tarot. Yo no creo en esas cosas. Yo para nada, me parece que eso son charlatanerías, pero como me gusta como tú das clases. Así que yo me voy a meter a ver qué onda. Corte A, ese mismo analista hoy me dice, no hay un día en el cual yo no voy a ver un paciente, qué sé yo, y antes saco una carta de tarot a ver si tengo algún consejo. La persona más racional del mundo. Entonces, claro, te das cuenta que a veces esos prejuicios vienen desde otros lugares y una cosa son los prejuicios que tiene la gente y otra cosa es lo que uno hace con esos prejuicios. Creo que ahí es donde Exacto. está la clave. Ahí es donde está la clave, exactamente. Sí, a mí también me pasa mucho que de venir del mundo de la ingeniería y de haber hecho un posgrado y trabajar y de repente hablar de energía desde otro punto de vista y hablar de otras conexiones y de otras dimensiones y de cómo salir de la Matrix y cuando yo hablo Ujú. del 3D y el 5D y la gente y que hay personas que me lo agarran así inmediatamente, pero hay otras que traen muchos prejuicios, Eh, que ahí quería también que habláramos un poquito de ese inconsciente colectivo, porque a mí me encanta como los prejuicios y todos nuestros conceptos y lo que nosotros llamamos desde las huellas que se van ujú. formando, no solo vienen de nuestra experiencia de vida como tal, de nuestra familia, perdón, o de esos cuidadores cercanos o ese entorno cercano, sino también de la sociedad alrededor, la cultura en la que nos movemos y mucho más allá el inconsciente colectivo de todo eso que nos rodea, ¿no? Y que bueno, yo también por otro lado lo veo en la parte de la información genética, que hoy en día cada vez se sabe más, o sea, como que la ciencia va, todo este esoterismo antiguo, la ciencia poco a poco va comprobando a medida que vamos avanzando y evolucionando. Y fíjate que con esto de la ciencia me pasa mucho, que cuando yo, por ejemplo, doy clases de tarot o clases de psicoastrología, todo el marco teórico que yo utilizo es precisamente la psicología analítica profunda. Entonces, claro, tal vez yo te estoy hablando sobre el diablo, que es una carta que tiene que ver con la sombra, y tal vez automáticamente tienes resistencia, pero cuando yo te hablo acerca de, hey, esta carta arquetípicamente representa todas estas potencialidades de la vida no vivida, todo lo oculto, todo lo que nos hace ruido, todos los miedos, y te doy 2, 3, 4 citas, automáticamente dices, hey, aquí hay algo que tiene sentido. Claro, yo soy, y esta es mi visión muy personal, yo soy muy creyente de, está bien que la ciencia pueda explicar cosas, pero siempre van a haber cosas que la ciencia no va a explicar y no porque la ciencia no tenga una explicación hoy, no quiere decir que la teoría no funcione. Con el tema del inconsciente colectivo, claro, Jung va a plantear que todos nosotros tenemos un inconsciente personal, que es lo que nos ha pasado en nuestra vida, y un inconsciente colectivo que existe desde que el mundo es mundo y que todos nosotros tenemos conexión con él, porque es en ese inconsciente colectivo donde están los arquetipos que se termina manifestando en lo personal y en lo colectivo. Y si bien es cierto que tú no tienes una manera cuantitativa de explicar dónde está ubicado el inconsciente colectivo, o sea, hay gente que dice que es el campo de resonancia mórfica, hay gente que dice que es atávico, hay gente que dice que es en el ADN, el hecho de que no le puedas poner un lugar físico no quiere decir que no exista, no quiere decir que no funcione, no quiere decir que todo lo que se construye alrededor de él no sea válido, porque de nuevo, la práctica lo termina sustentando. Ujú. Pero a veces, hoy en día, la modernidad está esa necesidad de, es que si no hay un basamiento, o sea, no hay un basamiento científico, si no hay no sé qué, no sirve. Y hey, ojo con eso, porque nosotros estamos al final de cuentas, sea psicología, sea tarot, sea astrología, sea cualquier lenguaje simbólico, trabajando con el alma. Ujú. Y el alma no, o sea, a veces el alma sencillamente cuando nos acercamos con las teorías, la teoría se va a quedar corta. Así es. No, yo lo que digo es que
muchas cosas. Ya la ciencia Sí, claro, por supuesto, ahorita, pero eso viene de... como que el alma va guiando, el alma, Exactamente. yo me imagino que para ti el alma es como para mí la conciencia. El alma es un mediador entre el cuerpo y el espíritu. O sea, el alma es eso que va aprendiendo, es eso que va transformándose, es eso que nos va a permitir conectar con la chispa divina, pero eso que también hace que tenga que tomar ahorita agua y que anime mi cuerpo. O sea, el alma va a ser un mediador para mí. Y claro, alma igual psique. Entonces, psique va a ser todo, consciente, inconsciente, sombra, inconsciente colectivo, todo, 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 todo. Ok. Entonces, había algo que te iba a decir y se me fue, pero ya va a volver. Estábamos, ajá, con lo del inconsciente colectivo. ¿Cómo nos afecta el inconsciente colectivo en lo personal? Nosotros vamos a tener dentro de nuestra estructura psíquica, el centro de la conciencia va a ser el ego. Y el ego es lo que yo creo que soy. Entonces, cuando nosotros estábamos teniendo esta entrevista, pues evidentemente yo te estoy hablando de todos esos significantes que yo digo que me dan a mí identidad. Entonces te hablo del tarot, te hablo de la astrología, te hablo del cine, te hablo de Jung, etcétera, etcétera. En algún momento, este ego recibe un puntapié de algo llamado complejo. Y los complejos distorsionan nuestra forma de ver el mundo. ¿Quién le da potencia, núcleo a esos complejos? Los arquetipos. ¿Y dónde están los arquetipos? En el inconsciente colectivo. Y claro, esto es un proceso que se activa como si fuese una posesión. Entonces, para ponerlo en blanco y negro, perdón, para ponerlo más sencillo, tú ves que Ana T está ahorita entregada al podcast y está modo podcast. Pero de pronto brinca su gato en la mesa y automáticamente el ego recibe un puntapié, toma el complejo materno y mi bebé, aquí está mi bebé, mi cosita bella, mi gordito. No importa que esté la cámara, no importa nada. Y de pronto es como, perdón, estamos en el podcast. Vuelve el ego a tener el control de la cosa. De pronto llama, no sé, tu pareja. Entonces agarras el teléfono y ¡pum! Te agarra, no sé, el arquetipo de la esposa. Era, aló, mi gordo, ¿cómo estás? Mira, sí, ya va, estoy grabando el pocillo, también te quiero, bebé. Bello, sí, te extraño. Y aquí ya tienes las caroticas listas para cuando tú llegues. Y ¡pum! Y claro, nosotros estamos constantemente siendo tomados por diferentes arquetipos. Y por supuesto, no nos damos cuenta hasta que entramos en análisis, hasta que comenzamos un proceso de reflexión, porque van a haber unos arquetipos que van a tener una función estructurante, una función que nos va a ayudar en la vida y otros que más bien no nos van a ayudar a estructurar. O sea, por ejemplo, estas personas que dicen, yo tengo un mal carácter, o cuando a mí me tocan una tecla yo exploto. Bueno, es como si ese complejo fuese activado por, no sé, Ares, que es el dios de la guerra, y es como estamos hablando normal y de pronto entré en el campo de batalla y tengo que destruirlo todo. Eso es algo que no es generativo. Generativo es que, por ejemplo, tú tomes esta violencia y la lleves voy a hacer boxeo, voy a hacer jiu-jitsu, voy a hacer un arte marcial, que eso me va a ayudar a mí a trabajar con mi violencia, tener disciplina. Y claro, es una chamba en la que se te va toda la vida, porque el arquetipo es una cosa irrepresentable y lo que sea que uno vive del arquetipo es un 1%, un 2%, un 3%. Y en eso se nos va la vida. Wow, qué interesante verlo así. Y empezar a hacer relación con esas reacciones que tenemos. Para mí, parte importantísima del trabajo terapéutico y de el, como lo quieras llamar, el desarrollo personal de, ¿qué apareció? ¿Ve? Ahí está, el arquetipo se hace presente. El El- arquetipo se hace presente. Eso es otra cosa que yo siempre digo en clases. Siempre el arquetipo se hace presente. En el momento en el cual tú lo nombras, Aquí está, aparece. aquí Ahí está. está. Pues sí, este, ¿qué te estaba diciendo? El arquetipo me tomó. Es el mismo ejemplo que acabo de dar, fíjate. Exactamente lo que... De nuevo, para la gente que no cree, ahí está. Ahí está, ahí está. Mira, ok, para ir cerrando entonces a lo que estábamos hablando del proceso terapéutico o de cómo Ujú, quiera la persona trabajarse, crecer, claro. entenderse y no actuar en automático. Porque hay Ujú, una diferencia importante entre que
tú reacciones y, por ejemplo, tú vayas caminando y te atraviesa un carro y tú, ¿ok? Y entonces digas eso, no, es que yo tengo mal carácter, o no, es que yo exploto, o no, y que sea así, porque eso al final te produce una sensación desagradable a ti, produce un montón de sustancias en tu cuerpo que no te hacen bien, que enferman tus células, y no lo que estás proyectando hacia afuera también es agresividad, es violencia y lo que vas a recibir de vuelta, porque si el tipo del carro que se te atravesó se baja y te caes a golpes, o sea, nada bueno, o sea, nada nutritivo sale de allí. Sí. Entonces, ¿cómo podemos desde el trabajo personal y el darle importancia a ese trabajo personal, que es lo que a mí también muchas veces me dicen, no, es que yo no hago terapia, no, es que eso es para los locos, eso es cuando tienes una enfermedad. Sí, O sea, hay demasiados prejuicios alrededor de... Sí. la terapia, cualquiera que sea la terapia, es aprender a conocerte, aprender Sí. a conocer tu interrelación con el entorno. Imagínate cómo vamos descubriendo todas estas cosas, qué divertida se vuelve esa terapia, porque tú puedes ir aplicando todas estas cosas y decir, ah, bueno, me tomó Ares, Ujú. me tomó Ares. Ok, ¿ahora qué hago con esto? Sí. ¿Cómo hago para que este complejo no vuelva a aparecer? ¿Por qué está viniendo este complejo? ¿Para qué está viniendo este complejo? ¿Qué me está enseñando de mí? ¿Y cómo puedo yo tomar acciones distintas en situaciones similares? ¿Qué tiene que hacer mi conciencia o mi alma para que si esto se vuelve a presentar, yo reaccione de una manera que sea, me encantó esa palabra que usaste, generativa Claro. y no destructiva, sería lo opuesto, Sí, bueno, no generativa. no generativa. Ok. Exactamente, exactamente. Ojo, y esto es algo del doctor Michael Conforti. Él habla precisamente en estos términos de si es generativo o no es generativo el arquetipo que se manifiesta. Precisamente porque, con el ejemplo de la violencia, oye, tú por ejemplo a veces ves recientemente yo entrevisté hace un par de meses a Clarissa Shields, que ella es la campeona de 2 veces campeona olímpica de boxeo femenino y bueno, una boxeadora increíble por una película que se hizo sobre ella, un biopic. Y ella estaba contando cómo todos los problemas que ella tuvo vienen de un hogar disfuncional, abuso, etcétera, y toda esa rabia que ella tenía la metió en el ring. Y al final, no solamente ahorita tiene una carrera como boxeadora increíble, sino que bueno, ha servido de inspiración para un gentío, etcétera, etcétera. Imagínate si esta energía, si este arquetipo no se hubiese trabajado de forma generativa, posiblemente Estaría hubiese presa, terminado exacto. en la cárcel por haberle hecho daño a una persona o inclusive muerto por haberse peleado con una persona que no tenía que hacer. Entonces, Ujú. fíjate como de alguna manera esa misma potencialidad es como una semilla. Hillman habla sobre cómo el arquetipo es como una semilla, te permite sacar un árbol que te puede llevar a un lugar, puede dar frutos o no. Y Ujú. claro, cuando nosotros entendemos que todos esos arquetipos están dentro de nosotros, y el hecho de que nosotros en cualquier momento de nuestra vida podemos vivenciarlos, eso no solamente te da como una visión de estar atento, sino también te da un poco una visión te obliga a ser humilde, porque tú crees que te conoces, tú crees que sabes quién eres, y de pronto a tus 40, a tus 80 años, vas manejando y tú que nunca habías sufrido de ataques de ira, pum, se despierta Ares y te provoca caerle a golpes a todo el mundo. Y dice, hey, ya va. Y yo creo que a los 80 años me conozco bastante. Resulta que no es así. Eso te pone como en cierta perspectiva de, mira, todo es posible. Así es, así es. Ok, vamos a darle la vuelta. Vamos a la Ujú. astrología y al tarot. Ok. Es que, sabes que a mí hay algo que me encanta de cómo tú lo abordas, que ha sido lo que para mí ha sido diferente de verme contigo que con otros astrólogos, es que yo he sentido que desde como tú lo presentas, la astrología no te define. Exactamente. Cuando yo me he hecho otras cartas astrales y he interactuado con otros astrólogos, es como que, ah, esto es lo que está en tu carta natal, esto es lo que dicen tus planetas, esto es lo que es así, va a pasar asado. Y en el fondo de la mente hay como una sensación de, ¡ah!
esto es lo que me dijo el astrólogo. Sí, Ay, bueno, como que, ay, no hay remedio, o sea, es lo que me toca, ¿sabes? Como que ahora, ¿cómo voy a lidiar con esto? Y puede ser complicado y puede ser grave, sí, porque en mi caso, que yo soy una persona que todo lo cuestiono y no me quedo con nada, lo que me dice nadie, a lo mejor a mí no me hace tan efecto, y que era lo que yo te decía, a mí me dijeron una vez, no, es que tú tienes a Quirón en la casa del dinero y entonces es que tú siempre vas a tener una herida en el dinero, y yo que, ¿what? No, 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 venga para acá, que eso a mí no me van a decir. Imagínate que le digan eso a una persona que sí se crea claro. literalmente lo que le están diciendo. Pasa muchísimo. Y Llega, o luego sea, la cantidad de gente que llega a consulta con estos terrores le metes para escribir un libro. un introyecto a la persona de que tiene una herida en el dinero y que nunca va a poder ser dinero, y esa persona se lo creyó, y entonces toda su energía, por más que trabaje y haga lo que haga, siempre va a tener esa vocecita en la parte de atrás diciéndole eso. Entonces, lo que a mí más me gustó del abordaje que tú le das es que simplemente lo que explicas es un poco las energías que esos planetas traen para ti en estos momentos y que trajeron cuando tú, pero no necesariamente eso te define. Solo que te das Claro. una guía de cómo te puedes estar. Esta es esta es mi experiencia de haber trabajado contigo. Qué bello. Tú después me corriges si sí o No, si no, no. está súper, sí, sí. O sea, lo que me ha gustado es eso. Es como que, mira, estas son las energías que se presentaron para ti. Esto es lo que tú pudiste estar sintiendo, que no necesariamente es como una sentencia de muerte. Es simplemente, entender, claro, por eso es que yo varias veces en mi vida amanezco con esta nostalgia. Porque esa puede ser la energía de este planeta que está actuando de esta forma. ¿Me quiero quedar con esta nostalgia? ¿O quiero entender qué es esa energía? ¿Puedo sentir la energía y ver cómo lo voy a resolver? ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo no me incapacita, me empodera? Sí. ¿Qué, qué es lo que sucede? La rama en la cual yo me formo es en psicoastrología. Y la psicoastrología comienza a estructurarse como una rama de la astrología cuando una serie de psicólogos y de analistas, está Howard Saporta, está Liz Green, comienzan a tomar todas estas ideas de la psicología analítica profunda y las llevan a la astrología y hacen como este match. Entonces, claro, cuando nosotros estamos hablando de un signo zodiacal, estamos hablando de un arquetipo. Y el arquetipo va a tener un lado generativo, luminoso, un lado no generativo, oscuro. Y por supuesto, cuando nosotros vemos que tenemos esos dos arquetipos, que es la rueda zodiacal, tenemos estos planetas que me van a hablar de motivaciones que todos tenemos. O sea, todos tenemos, por ejemplo, desde la mirada psicoastrológica, el sol representa lo paterno, cómo me estructuro, cómo pongo orden, etcétera. Y bueno, cómo pone orden y se estructura un Capricornio, no es como lo hace un Sagitario ni como lo hace un Leo. La luna, que me habla de qué es lo que a mí me nutre, lo que a mí me da sustento psíquico, mamá, ¿no? Lo que a mí me cuida. Marte, mi principio de autoafirmación, Mercurio, cómo me comunico, Saturno, cómo me estructuro, tú comienzas a entender un poco cómo la energía del arquetipo se va a manifestar. Y por supuesto, yo siempre lo explico cuando doy clases y cuando consulto a la gente, como si fuese una partida de póker o una partida de dominó. Todas las personas que han jugado alguna vez póker o dominó saben que el que gana no es el que tiene la mejor mano, es el que sabe jugar mejor su mano. Y a veces tú ves cartas donde en teoría hay aspectos entre comillas difíciles y es una gente que lo logra toda la vida, gente que tiene entre comillas una carta con aspectos como más afables y no logra nada porque como todo se le da bien, pues nada. Entonces, claro, ahí es donde entra el elemento no solamente del libre albedrío, sino entender todas las potencialidades. O sea, por ejemplo, yo tengo el sol en la casa 9. La casa 9 es la casa de la universidad, es la casa del extranjero, es la casa de la filosofía de vida y, bueno, el Sol, Mercurio, Marte, tengo una rumba de planetas en la 9. Entonces, si yo me leo mi carta, yo me digo a mí mismo, si fuese un astrólogo clásico, tú vas a ser o sea, vas a ser un cura, o vas a ser un catedrático universitario, o vas a irte a vivir al extranjero. Y evidentemente yo me voy a meter ese chip en la cabeza y voy a creer que son mis únicas tres opciones. Y fíjate como, por ejemplo, yo lo he vivido. Durante 16 años de mi vida me dediqué a dar clases en la universidad. Nunca me planteé dar clases en la universidad, pero cuando comencé a darlo, me fluyó. En el año 2017 me vine a vivir al extranjero
Y soy una persona que le gusta dar clases y le gusta estudiar. Pero todas estas potencialidades las fui viviendo en diferentes momentos de mi vida, después de diferentes procesos. Y además hay una rumba de cosas más que pueden ocurrir en esa casa 9 que pueden pasar o no pueden pasar. Pero tengo un abanico de posibilidades. No es tan sencillo como eso de tienes que hacer esto o te va a pasar esto. Porque en el momento en el cual tú determinas, no solamente le robas el libre albedrío al consultante, sino que además está, o sea, me parece que es una cosa que no es ética, que es peligrosa. Si lo quieres ver a nivel energético, o sea, el mal karma que te estás llevando por andarle sentenciando la vida a un gentío, o sea, eso para mí no está bien. Yo siempre me planteo que la persona cuando vaya a una consulta astrológica o de tarot conmigo tenga insights sobre sí misma y salga con más preguntas que respuestas. Ujú. Así es, así es. Em, Había algo interesante en el tema de la mezcla con la astrología y el tarot también, Uh -huh. que al final, a mí lo que me gusta es como dices tú, todos son lenguajes del alma, todo es Sí, simbología para expresar esos lenguajes del alma. exactamente. Y simplemente yo siento que todo esto nos enriquece. Bueno, ¿No? el símbolo es polisémico, o sea, el símbolo va a tener múltiples significados. El símbolo reúne lo disperso. El símbolo aguanta la paradoja. Entonces, cuando tú te comienzas a acercar a un arcano del tarot o te comienzas a acercar a una carta astral o a una runa o a un hexagrama, tú tienes que entender que la luz y la sombra está ahí. O sea, nosotros somos capaces de destruir y de crear. Y lo mismo sucede con una carta, lo mismo sucede con un signo zodiacal. Fíjate que siempre tú vas a escuchar estas ideas de, bueno, el escorpio oscuro es el que se clava el aguijón y el escorpio de luz es el que trasciende. O el Leo oscuro es el dictador y el Leo chévere es el líder. Todos tenemos esas potencialidades. Y cuando tú dices, no sé, es que el arcano 7 que es el carro, es que te vas de viaje y punto, o que tú tengas la luna en Capricornio, es que vas a ser incapaz de poder expresar tus sentimientos, ya no estás hablando en un lenguaje simbólico, estás transformando esto en un signo que tiene un solo significante y lo estás reduciendo a una cajita. A Y un el concepto. símbolo, un Ujú, concepto, y el símbolo no es eso. El ujú. símbolo jamás en la vida es eso. Entonces, pasa mucho que la gente se acerca a veces a los lenguajes simbólicos así. O sea, quiero aprender tarot, entonces me tengo que aprender la tablita de que la carta es esto y esto y esto y esto y esto. Y evidentemente no hay posibilidad de jugar, no hay posibilidad de amplificar, no hay una posibilidad de ver qué es lo que también el consultante trae. Hay muchas cosas que están pasando en una lectura, pero Sí. a veces nuestra mente racional nos juega la trampa de es blanco y negro y ya. Ujú. Sí, me hiciste recordar también con el tema de la carta que a mí me sale todo el tiempo la parte de healer, de medicina, de todo, ¿no? Y en la casa como la de la vida, la del propósito, la de... Ahorita no me Ajá, acuerdo. No, Este, y cómo si yo veo para atrás y cuando lo veíamos en la carta, yo te decía, es que yo hasta cuando era chiquita llevaba una bolsita con curitas y mertiolate para el colegio por si acaso alguien se caía en el recreo, se rompía, no sé qué. Yo era la primera que, yo siempre era la enfermera del salón, y era algo que estaba en mí. claro. Y cuando veo la carta y digo, no, mira, es que aquí está, y te sale otra vez y te vuelve a salir. Y yo quería estudiar medicina y después no estudié medicina y bueno, por circunstancias de la vida terminé estudiando ingeniería y después me cambió y fíjate que hoy en día, ¿qué hago? Terminé estudiando psicoterapia, terminé haciendo todos los cursos de coaching, estudio medicinas ancestrales y ahora hago medicina, pero es que además es muy interesante porque a mí me sale, creo que es Urano, Plutón. ¿Cuál es el planeta del oculto? Plutón. Plutón. Y entonces me sale que yo hago medicina desde el oculto. Y eso tiene muchos significados. Eso tiene todo este trabajo que yo he venido haciendo en desarrollar mi propia metodología de terapia que combina toda esta parte, tanto científica como de energía, de campos, de medicinas ancestrales y más. Y es tan bonito cuando yo lo vi en la carta. Es tan bonito cuando yo digo, ah, ya, ahora entiendo todo.
Y fíjate que, por ejemplo, si yo llego y viajo en mi maquinita del tiempo y le digo a la Nate que está arrancando ingeniería, que está viendo cálculo 3, mira, en unos años vas a hacer todas estas cosas, tal vez esa Nate dice, no, para nada. Porque es que, de nuevo, el símbolo y todos los lenguajes simbólicos, como nuestra psique, tienen esa permeabilidad de ir entendiendo y de ir viviendo y de ir como amoldando esa alma a su propósito. Y fíjate que desde pequeña tú querías curar, lo hacías con curitas, ahorita antes querías curar el cuerpo, ahora quieres curar el alma, pero seguimos hablando del mismo arquetipo, o sea, seguimos hablando de la misma energía que va a ir cambiando. Y tal vez ahorita esta es tu vida y no sé, volvemos a hablar en 20 años y dices, no, mira, ahorita estoy trabajando con cirugía microscópica, cuántica, combinando Dios sabrá qué cosa. Y cuando lo veas ahí vas a decir, claro, pero es que si yo no hubiese puesto las curitas en el recreo y no hubiese estudiado medicina, ahorita no estuviese trabajando con esto, porque todo va sumando, todo va sumando. Todo va sumando, sí, todo va sumando. Y, y qué bonito poderle ir dándole forma, porque al final estamos en un mundo mental y parte de las angustias, las ansiedades y la necesidad de control es porque no entendemos lo que sentimos y no entendemos lo que nos pasa. Y a medida que nos abrimos a recibir información de diferentes simbologías y de diferentes signos y símbolos y expresiones y lenguajes, podemos ir dándole forma y podemos a través de la mente también permitiéndonos conectar con el corazón y con lo que realmente nuestra expresión en el mundo aquí en el ahora. Yo creo que todos estos lenguajes simbólicos y por supuesto el análisis, la psicoterapia, ayuda a que el ego no se rigidice, porque el ego tiende a ser rígido, el ego tiende a creer que es el centro del universo y que es que yo soy así, punto. Y ya. Y nuestra chamba acá es entender que, ok, ahorita en este momento tal vez mi ego está formado por 3, 4, 5 significantes, pero yo soy más que eso. O sea, yo no soy solamente mamá, también puedo ser cocinera, también puedo ser amante, también puedo ser guerrera, también puedo ser sabia, también puedo ser curadora. Y no necesariamente porque ahorita sea curadora y mamá y esposa, no quiere decir que el día de mañana no pueda ser hija. O sea, el símbolo nos ayuda a dar como esa permeabilidad que es tan necesaria. Y más en una época como esta, donde por las redes sociales y por la dinámica, etcétera, etcétera, la gente se queda como sobreidentificada con una máscara de no, es que yo tengo que salir y ser esto y mi perfil es esto y solamente se tiene que hablar de esto y yo no me puedo ni comer una línea, o sea, no sé, soy coach y me encanta cocinar, pero no puedo hablar de cocina porque imagínate, ¿qué va a pensar la gente? Que me volví loco. No, todo coach, 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 y me olvido de la cocina, cuando también la cocina es mi pasión y también puedo hablar de la cocina. ¿Por qué no puedo cocinar? O sea, ¿por qué no puedo ser el coach que te cocina y se pone a hablar contigo? ¿Quién dice que no puedo hacer eso? ¿Quién dice que no soy eso? Uh-huh. Bello, me encanta, me encanta. Pudiéramos, como te dije, seguir conversando 3 horas, pero Claro, es que esto no se agota. esto no se agota. Podemos hacer otro más adelante. Vamos Dale. bueno, a los que nos están escuchando, gracias. Escríbanos. Yo les voy a dejar los datos de Luis. Él hace sus consultas de astrología, de tarot, también escribe sus guiones, también es director y productor, así que él también es profesor, así que, pero como astrólogo, bueno, lo recomiendo Gracias. ampliamente. Sus consultas son lo máximo. Les dejo todos los datos en los captions. Y, y escríbanos si les gustó, si resonaron, si les sirve la información que les estamos dejando. Y escríbanos si quieren que hablemos más. Escríbanle a Luis a ver si quieren que algo les quedó la duda, quieren saber un poco más de cómo se maneja la psicoastrología, de cómo se mezcla con el tarot, de tus arquetipos, cómo puedes definirlo. Y cuéntanos si todas estas cosas que te estamos dejando te sirven para tu vida y para tu día a día, porque si yo sano y si tú sanas, sanamos todos. Y la idea es, como siempre, seguir despertando juntos. Gracias, Luis. Gracias, Gracias gracias, a ti. gracias. De todo Gracias a ti por la corazón. invitación. Lo, lo gocé enorme y quiero seguir picking your brain.
Así que vamos a ver si tienes tiempo y podemos más adelante hacer otro podcast y continuar. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Gracias. Y si quieres despedirte con algo tuyo para dejarles Sí. algo. ¿Qué les diría yo? Si en algún momento de tu vida, que es como el mejor consejo que yo me pudiese dar a mí de joven, si en algún momento de tu vida alguno de estos lenguajes simbólicos te llaman la atención, algún tipo de terapia, algún tipo de camino, te dice, hey, pero ¿por qué no me meto? ¿Por qué no estudio? ¿Por qué no pregunto? ¿Por qué no agarro un libro? Hazlo. O sea, yo creo que hasta ahorita todas las personas que he tenido la oportunidad de darles clase, siempre lo que me han dicho es, ¿cómo no estudié esto antes? ¿Cómo no me acerqué a esto antes? O siempre me llamaba la atención, pero no sé, pensaba que esto no era para mí. Yo creo que el alma es sabia y si el alma te dice, es por aquí, si el alma te llevó a que escucharas este podcast porque tu algoritmo te lo lanzó, es por algo. Así que a escucharnos, sería como mi consejo. A escucharnos, así es, así es. Y aquí salió el arquetipo otra vez. Para ¿Eh? los que nos oyen y no nos ven, cuando nos reímos fue porque apareció mi perrito y se montó encima mío y me empezó a hacer cariño y me tomó el complejo. Este, así es. Entonces, a escucharnos, a escucharse, a sentarse con ustedes, con su alma, hagan espacio, respiren y conéctense con todas estas cosas maravillosas que están a la disposición para ayudarnos y acompañarnos a crecer. Así que de nuevo, Luis, 1.000.000 de gracias. Gracias a Gracias todos a ti. por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.